Bueno, buenos días para todos, para todas, a los que están conectados, las que están conectados. Hola Vicente, bueno, acá está todo el equipo Buen día, ya. Mariana. Hola Hola, Hernán, buen Marian. día, ¿Qué tal? ¿cómo están? Buen día. Bueno, yo simplemente tomar acá 5 minutos, menos de 5. Hola Iliana, ya los van a presentar a nuestros oradores de lujo, Mario Laporta también aquí. Solo para contarles muy brevemente un poquito acerca de la asociación y antes de dejarlos en manos de Hernán y Vicente. Acá estamos en una reunión de comisiones de estudio. Esta es la Comisión de Derecho Penal y Compliance y es una de las comisiones de las 11 comisiones de estudio que tiene la Asociación Argentina de Ética y Compliance. Para los que no nos conocen, simplemente contarles que somos una asociación sin fines de lucro, que llevamos más de 15 años trabajando en Argentina, que nos conocemos o nos gusta decir que nuestro lema es que lo correcto debe primar sobre lo conveniente y sobre todo que somos apasionados y apasionadas por hacer lo correcto. Nuestro objetivo es promover e inspirar el uso de las mejores prácticas en materia de ética y cumplimiento, y entendemos que las mejores prácticas organizacionales tienen que ajustarse a las normas y a las regulaciones aplicables, pero también a los principios éticos y de buenas prácticas de gobierno, control y transparencia. Dentro de la sesión tenemos varias actividades, las comisiones de estudio, que como ya les dije son 11, esta es una de ellas, pero a los que les interese pueden consultar. Tenemos, para los que les interese, temas de behavioral, temas de entidades financieras, compliance en salud, gestión de fraude corporativo, sistemas de gestión de fraude, sostenibilidad y compliance, data privacy y ética digital, compliance y antitrust, y seguramente que me estoy olvidando, compliance y sector público, y diversidad y cultura ética. Así que todos los que les interesen esos temas nos pueden seguir en redes para ver cuándo son nuestras actividades y anotarse. Contarles también que la asociación tiene una certificación internacional en ética y cumplimiento que la damos en la Universidad de UCEMA. Llevamos 22 ediciones, este año es la número 23, somos más de 2.200 graduados, así que somos toda una comunidad de SEC. Tenemos un club del Compliance Officer que nos reunimos una vez al mes, que generalmente es los últimos jueves de cada mes, que es para todas las personas que son SEC, que los invitamos a formar parte también. Tenemos una iniciativa que se llama Connecting Dots, que es una especie de bolsa de trabajo donde uno puede anotarse tanto para postular, para ofrecer puestos, para tomar gente vinculada a compliance o para buscar un trabajo puntualmente. Y no hace falta ser socio de la asociación para poder tanto ofrecer el trabajo como buscar el empleo. Y tenemos otra iniciativa muy grande que se llama Supervalores, que es donde llevamos el mensaje de lo que es la ética, la anticorrupción, la transparencia, la integridad, trabajando con chicos de colegio primario de quinto, sexto y séptimo grado. Y ahí trabajamos también todos en forma voluntaria, con toda una metodología de juegos, etcétera, porque nos parece muy importante llevar la palabra de lo que es el mensaje de lo que hacemos a las generaciones más jóvenes. Como seguramente ustedes conocerán de la asociación, todos los años organizamos un encuentro público-privado, que normalmente es a mitad de año. Llevamos 13, este va a ser el número 14, el de este año, y 9 congresos internacionales que son a fin de año, es nuestra actividad de fin de año. Bueno, ya sin más, los dejo en manos de la comisión y los invitamos a seguirnos en redes, a enterarse de nuestras novedades y por supuesto a ser socios de la asociación y formar parte de todas las actividades que hacemos. Los dejo en manos de Vicente y Hernán. Gracias. Bueno, muchas gracias, Mariana. Buenísimo, buenísimo hacer saber cuál es la actividad de la asociación, que excede, por lo que han visto, la que es el trabajo de comisiones. Así que en buena hora. Eh, bueno, muy bienvenidos a todos los que se han inscrito y que aparecen por allí. Em, Ustedes saben que desde la sanción de la ley 27.401, ya hace como 8 años, incluso antes también hablábamos un poco de todos estos temas y la necesidad de una ley y cómo iba a salir la ley, pero finalmente, desde que salió, hemos tenido un montón de reuniones donde hemos analizado esta ley desde el plano dogmático, teórico. Muchas veces analizamos y dijimos cómo tenía que ser o cuáles son las condiciones que tenían que concurrir para que una empresa imputada por alguno de estos delitos pudiera ser eximida de pena, entre ellos la autodenuncia, ¿no? ¿Cómo tenía que ser esa autodenuncia? El acuerdo de colaboración eficaz. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué tiene que tener un acuerdo de colaboración para que se le dé curso? ¿Cómo se lleva adelante
una negociación, la negociación entre la empresa y el Ministerio Público Fiscal. ¿Cómo se hace para establecer, determinar la ganancia indebida obtenida por los imputados? Y fundamentalmente, cómo se hace o cómo hacen los fiscales para analizar la consistencia de un programa de integridad, para saber si ese programa verdaderamente contempla los riesgos de la actividad, si hay capacitaciones o si es simplemente un programa como para salir del paso. Bueno, todo eso era en el plano teórico, pero finalmente, finalmente tenemos una causa que ya está avanzada, que podría ser el leading case y que nos va a permitir saber todas estas consideraciones que nos hacíamos en el plano teórico, cómo es en la práctica, cómo se aplica, qué es lo que ha pasado. Y para eso hemos convocado. Ustedes saben que estoy hablando de la causa Securitas, eso no es ningún secreto porque están todos los medios, ha salido en todo, ha tenido una gran cobertura. Y para eso hemos invitado a dos personas, a dos expositores que participan en la causa, que son parte de la causa, del Ministerio Público y de la Defensa. Así que yo creo que por eso es que se ha generado tanto interés y tan buena convocatoria para saber cómo es esto en la práctica, qué es lo que ha ocurrido. Por supuesto, por tratarse de una causa penal que está en trámite, se va a preservar la confidencialidad de todos los datos que corresponda y no vamos a dar ninguno de nosotros ningún nombre personal, ¿eh? Solo saber, porque todos saben que es la causa secreta, pero no vamos a dar ningún nombre personal y todas aquellas cosas que no corresponda decir no se dirán. Esto digo también a los fines de las preguntas que puedan formular luego. Hemos invitado entonces a la doctora Iliana Schigiel, a quien le agradecemos muchísimo su presencia acá y su tiempo, lo mismo que a Mario, ¿no? La doctora Iliana Schigiel es miembro de la PROCELAC, es auxiliar fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que es la PROCELAC, y es coordinadora a cargo del área operativa de los delitos contra la administración pública. Y el doctor Mario Laporta, que también aprovecho para presentarlo. Gracias, Mario, que es doctor por la Universidad de Barcelona, profesor titular de Derecho Penal y Litigación en la Universidad Austral, es director de la Diplomatura en Compliance y Derecho Penal de la Universidad Austral y titular de el Estudio Laporta Abogados. También muchísimas gracias, Marito, y además un amigo de muchos años. Muchas gracias los dos por su tiempo y por compartir sus experiencias, un tema que suscita tanto interés, ¿no? ¿Cómo es en la práctica esta ley? ¿Cómo se viene aplicando la ley 27.401? Así que la idea es primero que hable Iliana, va a exponer ella, y al finalizar su exposición vamos a dar lugar para las preguntas que se van a hacer como siempre a través de la aplicación y con Vicente la formularemos y luego será el turno de Mario y al finalizar su exposición preguntas para él. Así que, bueno, sin más, les agradezco a todos una vez más por su presencia acá y les cedo la palabra entonces a Ileana. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Hernán. Un gusto. Gracias a la asociación por la invitación a exponer. Y bueno, como mencionaste, es una causa que está en trámite, así que trataré de limitarme a poder exponer para que ustedes tengan conocimiento de cómo se fue desarrollando esta causa desde el inicio, sin dar ningún dato específico ni de personas, ni de individualización, más allá del nombre, como se conoce públicamente esta causa. Es un poco más complejo que solamente el nombre, pero todos esos datos yo me voy a limitar a no darlos ni revelar ninguna estrategia que pudiera tener todavía el Ministerio Público en miras de que la causa no ha finalizado, si bien ya está en una etapa procesal bastante avanzada con procesamientos y confirmaciones de cámara. No llegamos todavía tampoco a la etapa de juicio, entonces hay algunas cuestiones que no podemos revelar. También voy a tratar de explicar un poco para que aquellos que no tienen tanto conocimiento de cómo actúa el Ministerio Público Fiscal, qué es la PROCELAC, por qué aparece acá, cuál fue la función específica de la PROCELAC en esta causa.
como mencionaste, cómo se llevó adelante la negociación en un inicio con la empresa, con los abogados de la empresa, y bueno, en la etapa como ulterior, cómo fue desarrollándose la investigación paralelamente a este acuerdo de colaboración eficaz que había arribado el Ministerio Público. Eh, para tener un panorama, la causa se inicia por una autodenuncia, como creo que también todos saben, de la empresa, con lo cual no había, al momento de que inicia el expediente, una investigación que estuviera en trámite en el Ministerio Público Fiscal. La empresa se presenta y se autodenuncia, y ahí entramos a un primer proceso, que es este proceso de negociación con el Ministerio Público Fiscal. La autodenuncia se fundamenta en una investigación interna que había realizado la empresa. Es una empresa multinacional, tampoco voy a dar mayores detalles que esos, pero en ese marco la casa matriz o la casa central de la empresa había, en virtud de una denuncia de una ex empleada, o sea, una denuncia anónima de una ex empleada, iniciado una investigación interna. Una investigación interna que llevó bastante tiempo, una investigación que se había materializado en la empresa sin conocimiento aún de autoridades judiciales, y en virtud de esa empresa y de informes de auditoría que luego van a ser presentados y van a ser parte de la información y negociación que va a llevar adelante el Ministerio Público con la empresa, dan pie al inicio de la causa. ¿Sí? Entonces, en el marco de ese primer, tal vez, pregunta que uno puede tener, ¿cómo empezó? Bueno, empezó de esta forma. Una autodenuncia, una investigación interna, con reglas propias que ustedes obviamente deben conocer por estar en el mundo de compliance, de cómo se llevó adelante esta auditoría. Y con este paquete, vamos a decirlo de alguna forma, es que se llega a la justicia. Hacen una denuncia, una autodenuncia, y se presenta. En el inicio de la causa, en este primer momento que estamos hablando, solo va a tener intervención el Ministerio Público Fiscal a través de su representante, que es el fiscal federal de San Isidro. Él va a llevar adelante la primera etapa de negociación. Ahora, por eso voy a explicar un poco cuál es entonces la función que va a tener luego la Procelac. ¿Qué es la Procelac? Para quienes, lo voy a mencionar muy rápido, para quienes no conocen, y cómo continúa la causa. En virtud de esta primera aproximación de la empresa, a través de la autodenuncia, empieza un proceso de negociación, una negociación entendida en los términos de un ida y vuelta, vamos a decirlo de esta forma lo más coloquial posible, entre la empresa y el Ministerio Público para llegar al acuerdo. Hay un memo de entendimiento, un inicio, pautas que se establecen para esta negociación, las va a establecer el Ministerio Público, junto con la defensa, hay un intercambio. Obviamente esto es un proceso que llevó un tiempo donde hubo intercambios hasta que se llega al acuerdo de colaboración eficaz. Una vez que se firma, ahora después yo voy a entrar sobre las generalidades del acuerdo de colaboración eficaz, pero para que se comprenda fue un tiempo de negociación hasta el inicio, hasta la llegada del acuerdo de colaboración eficaz, que luego obviamente va a ser homologado por la justicia, por la jueza en este caso, que entiende la causa, y luego de la homologación también va a ordenarse algunas medidas probatorias, pero bueno, ahora para no mezclar los temas. Como decía, en este inicio de la negociación va a intervenir solamente el fiscal federal, que una vez iniciado este proceso, que realmente fue llevado adelante con mucha profesionalidad por todos los miembros del Ministerio Público que intervinieron, el fiscal con su equipo, y algo a destacar, que en estos casos tal vez es muy, muy difícil, fue el proceso de confidencialidad en el que se llevó adelante todo este proceso de intercambio y de firma del acuerdo de colaboración. Como decía, se hizo un memo de entendimiento, se arribó a un consenso sobre el devenir de la negociación, y luego de transitar todo ese proceso, se llega al acuerdo. En ese momento, en esas circunstancias, en la que el fiscal federal va a pedir colaboración a unidades especializadas del Ministerio Público Fiscal.
que en este caso concreto va a ser la PROCELAC y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Voy a explicar un poco por qué a ambas y cuál va a ser el rol que empezamos a cumplir dentro de este proceso. La Procuración General tiene en su estructura varias unidades especializadas, o sea, procuradurías especializadas, además de direcciones que también brindan apoyo a las investigaciones fiscales. En el ámbito de esta organización está la PROCELAC, que es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Tiene 6 áreas operativas, entre las que se encuentra la que está a cargo mío, que es la de delitos contra la administración pública, y lavado de activos, que también va a colaborar en esta investigación. O sea, nosotros conformamos en general grupos de trabajo inter áreas operativas. En este caso fue particularmente entre el área de lavado de activos y el área de delitos contra la administración pública, con el apoyo del área técnica. Tenemos también un área que es de apoyo, que está conformada por contadores y economistas y de otras ramas que no son del derecho. Es un área que está conformada no solo por abogados, sino al revés, específicamente por profesionales de otras áreas que nos dan apoyo interno en la PROCELAC para llevar adelante nuestras investigaciones. Y en el caso concreto, existiendo posibles vinculaciones con la Administración Pública Nacional, con funcionarios públicos nacionales, se le va a dar también intervención a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la PIA, en lo que compete al área de intervención respecto de funcionarios públicos nacionales. Obviamente, en el inicio de estas negociaciones y de acuerdo de colaboración, los funcionarios públicos estaban fuera del área todavía de investigación de la causa, porque va a ser parte de lo que va a venir luego como investigación de las responsabilidades personales. O sea, cuando estamos hablando de la ley 27401, por un lado vamos a hablar de la responsabilidad de la empresa, pero además se inicia un proceso, una investigación vinculada a la responsabilidad de las personas que pudieran verse involucradas en los hechos ilícitos, no solo por parte de la empresa, sino también por parte de los organismos públicos. Bueno, en ese momento es que entramos en este juego, en este proceso, la PROCELAC y la PIA. ¿Por qué la PROCELAC y la PIA? Además de la competencia específica, por eso escuchaba, de verdad decía, durante tantos años uno charló y habló y analizó la ley. Bueno, nosotros en el ámbito del Ministerio Público Fiscal hacíamos lo mismo, teníamos capacitaciones, reuniones de, bueno, cómo vamos a enfrentar el momento que tengamos el primer caso de la ley 27401. Además, PROCELAC específicamente es uno de los organismos del Estado que forma parte de los organismos del Estado que son evaluados, o intervienen en las evaluaciones del GAFI y de la OCDE, con lo cual el inicio, el germen de la 27401, desde la perspectiva de la PROCELAC, lo vimos desde el inicio porque estuvimos en las evaluaciones de la OCDE y del GAFI, con lo cual hasta sabíamos cómo venía todo el proceso de discusión internacional respecto de la ley de responsabilidad penal, cómo llega a nuestro país, cómo finalmente es sancionada. Y este fue el primer caso en el que nos encontramos el desafío de decir, bueno, ahora tenemos un caso, tenemos que investigarlo. Por eso ahí aparece un poco la intervención de PIA y PROCELAC, y el acuerdo de colaboración eficaz, cuando nosotros intervenimos, ya está firmado entre el fiscal de San Isidro y los representantes de la empresa. Como decía, en el caso existe una denuncia, la casa matriz, mediante los mecanismos de investigación, determinó la posible existencia de hechos de corrupción dentro de la organización, dentro de su organización. Esa auditoría es la que forma parte de la denuncia con la que se inicia la causa penal. La empresa había encomendado a una empresa internacional la realización de esta investigación, después le delega a una empresa local, porque como se le decía, es un conglomerado, vamos a decirlo así, para no dar ningún otro detalle, de sociedades cuya casa matriz está fuera de la Argentina. Entonces contrata una empresa legal con asesoramiento de un estudio jurídico para
iniciar este proceso. Obviamente van a analizar documentos, correos electrónicos, entrevistar empleados, analizar documentación, computadoras, celulares. No voy a ingresar a analizar cada uno de estos detalles porque puede formar parte de alguna cuestión ya de la causa de la investigación en sí. Presentada la investigación interna, como les había dicho, ante la justicia, la presenta en la jurisdicción donde la sucursal argentina tenía el domicilio legal y se daría en este caso entonces uno de los primeros presupuestos que establece el artículo 9 de la ley 27.401, que es la presentación de la autodenuncia. Se inicia un proceso de negociación que va a participar el fiscal, el presidente del directorio de las empresas, con la asistencia de sus abogados, firmado el acuerdo de colaboración. En los términos del artículo 16 se establece que este acuerdo va a ser reservado, ¿sí?, hasta su homologación y la disposición de medidas procesales que considere el Ministerio Público Fiscal que debe impulsar para la investigación no solamente de la responsabilidad de la empresa, sino también las responsabilidades personales, y luego, bueno, su contenido podría ser conocido una vez que finalice este proceso de investigación. Aclaro que el acuerdo, en términos precisos, y el doctor Laporta seguramente también lo conoce, sigue siendo reservado. Sin perjuicio de ello, varios de sus pasajes han sido reflejados en distintas resoluciones de mérito, con lo cual obviamente son conocidos. El acuerdo en sí, hasta la fecha, sigue siendo reservado, y ahora hay unas cuestiones por qué. Lo que se consideró, o sea, a través de este instrumento se va a determinar, se determinaron las imputaciones que realizaba la empresa, las presuntas conductas ilícitas que habrían ocurrido, tal como la empresa lo denuncia. Se consideró quiénes serían los empleados que habrían actuado en nombre de interés o beneficio de las empresas cometiendo los hechos de corrupción. Se estableció cuáles habían sido los pagos indebidos a funcionarios públicos. Toda la investigación respecto a los funcionarios públicos va a ser posterior, va a ser un parte de la investigación que se va a llevar adelante en cuanto a las responsabilidades personales, ¿sí? Y esa va a ser parte de la investigación que va a estar en manos de la PIA y de la Procelac, obviamente colaborando siempre con el fiscal federal que llevaba la investigación. En el acuerdo se enunciaron los sucesos ocurridos por cada una de las imputaciones a la firma involucrada. Se consignó la información que aportó la empresa, ¿sí?, lo que reflejaba también y se reflejó el compromiso de la empresa de seguir colaborando con la investigación. Eso fue una de las cuestiones fundamentales del acuerdo de colaboración. Se determinaron las conductas, obviamente todo es al inicio del proceso, y se obligó a la empresa, obviamente, a continuar cooperando con la investigación para revelar datos precisos, útiles y comprobables, identificar a los autores y tratar ahora un tema del recupero del producto con los alcances de los artículos 9 y 16 de la ley. Y colaborar aún en los hechos que no resultaban, y esto es fundamental en este caso en concreto, imputables a la empresa en razón de la entrada en vigencia de la ley, porque vamos a tener hechos que van a ser antes de la entrada en vigencia de la ley y hechos posteriores a la vigencia de la ley. Entonces, de acuerdo de colaboración, se va a llegar a este acuerdo sobre los hechos que quedaban fuera de la obligación de la empresa de aportar elementos o pruebas que permitieran la corroboración o identificación de aquellos hechos ocurridos antes de la sanción de la ley. Conforme al artículo 18 se van a establecer pautas en caso de no darse los requisitos establecidos por el artículo 9 de la norma de la oportunidad procesal correspondiente. No estamos en la oportunidad todavía de analizar la exención de la pena. Perdón, pero no puedo adelantar cuándo se va a realizar o cuándo no, pero hasta el momento eso no ha sucedido. De hecho, se ha establecido en el acuerdo de colaboración que esto va a ocurrir cuando se analice el cumplimiento del acuerdo de colaboración eficaz, que va a ser por parte del Ministerio Público Fiscal y por el tribunal, que considere en su caso si aquellas pruebas y los elementos aportados por la empresa realmente resultaron útiles y pertinentes para la
verificación de los hechos imputados. Lo que se establece en este caso en el acuerdo va a ser que la empresa pagaría una multa una multa establecido el monto del beneficio indebido, tendría que restituir el beneficio indebido, tendría que abandonar a favor del Estado los bienes adquiridos o obtenidos producto de los delitos, reparar el daño, brindar un servicio a la comunidad, que va a ser establecido en el acuerdo de colaboración, aplicar medidas disciplinarias adecuadas a aquellas personas que pudieron haber intervenido en los hechos, y someter el programa de integridad a un análisis para determinar su adecuación a los artículos 22 y 23 de la Ley 27.401. El cumplimiento de las condiciones se va a analizar, como les decía, en el marco de la etapa de control del cumplimiento que se va a realizar por el Ministerio Público o el Tribunal sobre la verosimilitud y utilidad de la información que se dio en el acuerdo. Un punto importante, y por eso acá no puedo ahondar mucho porque es algo que todavía está en trámite, es la determinación del beneficio indebido. Se llegó a un acuerdo con la empresa de cómo se iba a hacer el cálculo del beneficio indebido. Se dieron pautas generales de cómo se iba a materializar o cómo se iba a calcular el beneficio indebido, ¿sí? Y tras la homologación del acuerdo, se inició un proceso, un estudio contable con los peritos de la Corte, peritos de parte, la Fiscalía aportó sus peritos de parte, la Defensa aportó los peritos correspondientes, y se establecieron reglas respecto de la posibilidad de que el pago pudiera poner en peligro a la continuidad de la empresa. O sea, ya hay establecidos qué pasaría si el pago del beneficio indebido podría poner en peligro la continuidad de la empresa, y en este caso, para asegurar la continuidad se iba a garantizar el pago en un plazo, bueno, que obviamente una vez que se determina el beneficio indebido se va a poder verificar estas cuestiones en particular. Se comprometen a ponderar las condiciones del artículo 9 para garantizar acceder a la exención de la pena. Para ello va a haber una verificación del cumplimiento del programa de integridad implementado con anterioridad a la imputación, y esta verificación de la integridad de la imputación la realizarán, y eso es a lo que se llegó en el acuerdo de colaboración eficaz, la Fiscalía, con la asistencia, en este caso, de la Oficina Anticorrupción, y aquellos parámetros, creo que todos deben estar familiarizados con lo que es el RIT, el Registro de Integridad y Transparencia Estatal, que es un programa que lleva, un registro que lleva adelante la Oficina Anticorrupción junto con el sector privado. Entonces, este análisis del cumplimiento del programa de integridad previo a la imputación lo va a realizar la Fiscalía con la asistencia de la Oficina Anticorrupción. No puedo dar ningún detalle de cómo se va a materializar aún esa verificación porque aún no se determinó, está en trámite en estos momentos el cálculo del beneficio indebido, con lo cual todavía no se inició el proceso de verificación del programa de integridad. Pero sí está a cargo de la Fiscalía con asistencia de la Oficina Anticorrupción. En el marco del cumplimiento del acuerdo, lo que se va a corroborar obviamente va a ser la utilidad de la información. También se estableció, y esto fue uno de los acuerdos, que no se iba a utilizar contra la empresa estos elementos aportados por la empresa para otros fines a los ya establecidos, o sea, la verificación de la ocurrencia de los hechos puestos en conocimiento por la empresa. No se iba a utilizar la información para fines distintos a los cuales la empresa aporta la información. Lo que también se acordó fue la confidencialidad del acuerdo hasta su homologación, una cuestión que fue realmente cumplida rajatabla por todos los quienes participaron en este acuerdo de colaboración, ya que hasta que no se materializaron aquellas medidas que luego de la homologación la jueza ordenó, en virtud de ser medidas de prueba intrusivas o jurisdiccionales, si quisieran decirse así, sobre todo para la individualización de las personas que estén involucradas en el caso, el acuerdo de colaboración fue absolutamente confidencial. O sea, no se filtró, no hubo información, no se conocía
nada, lo cual fue un gran desafío para el Ministerio Público Fiscal en su caso, porque colaboró y participaron varios organismos dentro del Ministerio Público Fiscal y eso realmente se cumplió y fue uno de los requisitos pedidos expresamente por la empresa. La investigación en cuanto a la responsabilidad de las personas físicas y los funcionarios públicos, como les decía, corrió en paralelo a este proceso una vez homologado el acuerdo de colaboración eficaz. Ahí participa la PIA, participó la Procelac, participaron otras áreas del Ministerio Público Fiscal y se llevó adelante una investigación para la determinación de la responsabilidad personal. Esto de que a veces uno observa que va por un carril, aunque obviamente va por un carril, pero se cruzan y se interrelacionan en todo momento. La investigación de la responsabilidad de las personas físicas en un momento fue la determinación de la responsabilidad de las personas físicas por parte que formaban parte o que forman parte. Bueno, ahí tampoco voy a dar detalle de las empresas o la empresa. Y después una segunda etapa que fue la identificación de todos los funcionarios públicos que vieron involucrados en los hechos de corrupción que fueron denunciados. Para ello, obviamente, se contó con la información aportada en el marco del acuerdo de colaboración y todas las medidas probatorias que se ordenaron en instancias, o sea, se ordenaron por parte de la Fiscalía y se ordenaron por parte del juez a instancias del pedido de la jueza, perdón, en este caso, instancias de la Fiscalía, sobre todo aquellas medidas de índole jurisdiccional para avanzar en el esclarecimiento. Eh, Creo que intenté, no sé si me he olvidado, no me quiero explayar más tiempo para no quitar tiempo luego a las preguntas y a Mario, pero más o menos de, de cómo fue, estamos en esta instancia de la investigación, por eso lamentablemente no puedo tal vez dar mayores precisiones a algunas cuestiones que seguramente les deberán tener dudas de cómo se va a hacer realmente la verificación del cumplimiento de las condiciones del acuerdo, o cómo se va a hacer en el caso concreto la verificación del cumplimiento o no de las cuestiones vinculadas al programa de integridad, porque es algo que todavía no ha ocurrido, entonces adelantar cualquier cuestión puede ser dar a conocer alguna estrategia del Ministerio Público Fiscal y obviamente no podemos hacerlo. Pero bueno, no sé, Hernán, si más o menos con Genial, esto, un panorama. buenísimo, buenísimo. Me pareció buenísimo, Ileana, porque además me sacaste muchas dudas que tenía y que yo había anunciado al comienzo, ¿no? Una sola preguntita Sí, que anoté acá para hacerte. Vos decías que el análisis de la consistencia del acuerdo perdón, del programa de integridad de la empresa con anterioridad a la denuncia se iba a realizar entre la Fiscalía y la OA. La pregunta puntual es si está contemplada la participación en esa verificación de la empresa. sí, seguramente, por eso es un tema que todavía no está establecido y estamos obviamente trabajando en eso, pero va a haber que pedir y solicitar a la empresa información o verificación o Ok, obviamente será la empresa la que tenga que aportar cualquier cuestión que la fiscalía considere que sea necesaria para determinar si el programa de integridad cumplía con los requisitos. perfecto. Obviamente, en la verificación del programa de integridad va a tocar cada una de las cuestiones que establecen los artículos de la ley para qué es lo que requiere un programa de integridad para determinar su consistencia, o como indican los artículos 22 y 23. Perfecto, perfecto. Vicente, vos tenías alguna Sí, preguntita. sí, sí. Hay alguna acá referida a si lo primero después de la denuncia es la negociación, ¿no? Vos hiciste una cronología de lo que fue pasando. Pareciera que después de la denuncia hay una negociación y si esto es así o si esto fue así. Y la pregunta está relacionada también en quién interviene. Si mal no entendimos, no interviene la Procelac en esa instancia, sino la Fiscalía sola. Y si las fiscalías, si fuera el caso ese, tienen pautas para esta negociación o queda liberado a los fiscales los términos de estas negociaciones.
Sí, no, en el caso concreto intervino solamente la Fiscalía Federal de San Isidro, que puede intervenir la Procelac o la PIA o cualquier otra área de las competentes. Yo hablo siempre de Procelac y PIA porque son las dos procuradurías que en el ámbito específico de la aplicación de la 27401 tienen competencia, entonces creemos que como dependencias especializadas, si es que el fiscal federal solicita la colaboración, siempre va a ser la Procelac y la PIA quienes colaboren en estos casos. En este, el acuerdo de colaboración lo firmó solo el fiscal federal y negoció el fiscal, así que bueno, los términos concretos de la negociación yo no puedo revelarlos, ni aparte tramitamos nosotros esa primera oportunidad. Eh, Así que pautas específicas, si a eso te referís con resoluciones del ¿Alguna guía, Procurador exacto, algo General de para... la Nación, no hay hasta el momento, es el marco de una negociación como puede llevar adelante la Fiscalía, por ejemplo, en temas de arrepentidos, con esa misma rigurosidad que se tiene que llevar adelante cualquier tipo de negociación en el marco de un acuerdo con la defensa. Pero no hay, Ok. al momento, lo cual no significa que no lo vaya a ver, es una resolución del Procurador General indicando pautas o reglas para la negociación. Está Sí, perfecto. Perdón, sí, sí. no, Adelante, adelante, adelante. vi, Hernán, varias preguntas de beneficio indebido. Sí. Sí, Si se pudiera, ¿no? O ver cómo se puede haber calculado eso. ¿Es la ganancia, es el contrato entero? No se sabe, no podemos claro. decirlo. Es que esa Ok, parte no puedo ok, porque está en trámite. Lo que sí, o sea, se dieron pautas específicas que están en el acuerdo de colaboración para la determinación del beneficio en deuda. O sea, hubo una negociación para decir cómo lo vamos a ok. calcular. Interviene la Corte, ¿cómo se llama? Un perito por parte de la Fiscalía, por la parte de la defensa, y en el caso de que exista alguna discrepancia, también se estableció en el acuerdo de colaboración que quien va a tener la última palabra va a ser el perito de la Corte. ¿Sí? Está perfecto, Ya está está perfecto. establecido en Hablando el acuerdo, del... por eso se puede decir, pero cómo se va a calcular no, porque está en pleno trámite y no sería Está perfecto, adelantar está cualquier perfecto. Pero decisión. ese era un tema clave, 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 vinculado al acuerdo. En el caso puntual de la causa que estamos hablando, ¿hubo modificaciones sobre el contenido del acuerdo a medida que se fue avanzando en las negociaciones? Es decir, ¿el acuerdo sufrió modificaciones, este, al menos an- Una vez el- que se firmó, no hubo modificaciones y se una vez presentaron a la firmado ya no hubo evaluación. modificaciones? El proceso ¿Podría de verlas? negociación, ¿Podría verlas después de firmado? ¿Alguna modificación en el acuerdo? Que, no sé, pienso que la fiscalía le exija alguna otra cosita a la empresa, en el pero marco. a ver, no se dio en este caso, entonces Ok, ahora voy a hablar hipotéticamente, absolutamente, no el caso concreto. está perfecto. Eh, Considero que si en el acuerdo de colaboración se deje plasmado la obligación de la empresa de presentar prueba que sea pedida por la fiscalía, entraría en ese marco de negociación posterior a los términos del acuerdo. No sé si Ok, sería imprescindible una ampliación. También podría haber una ampliación de los términos del acuerdo. ok, Por eso ok. no estoy hablando de este caso, hablo Sí, en sí, está hipotético, perfecto, está ¿no? perfecto, está perfecto. Bueno, bueno, yo creo que para que no se nos extienda mucho más, porque ahora viene Está Mario. Mario en su exposición y las preguntas, para que no se extienda mucho, terminaríamos acá. Elena, te agradecemos muchísimo tu tiempo, No, que por hayas favor. compartido con nosotros tu experiencia, todo lo que ha pasado en esta causa, que es súper rico y además se ve reflejado en la participación, ¿no? de la gente. Así que muchísimas gracias y por supuesto quédate, Sí, 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 me sí. quedo a escuchar, por Fantástico, favor. fantástico. Un Bueno, gusto, muchas muchas gracias por la gracias. invitación nuevamente. No, un placer, Gracias. un placer. Gracias. Gracias a vos. Bueno, Mario ya lo presentamos. Marito, tenés la palabra. Bien, ¿se escucha bien? Perfecto. Bien, ahí usé esto que es habitual. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Fue un gusto escuchar a Eliana, creo que no nos conocíamos, me parece que no. No, yo soy, perdón, porque soy despelotado. Pero con Vicente y con Hernán nos conocemos hace mucho tiempo, nos une una amistad y
muchas horas de rodaje académico y de la profesión. Así que para mí es un gusto estar, agradezco la invitación y, y voy a intentar ser breve, además porque como ya le comentaba a los chicos antes de comenzar, ahora tengo que salir volando a una clase que ahora tengo alguien que me está cubriendo. Eh, Cuando nosotros coordinamos la vida académica con la vida profesional nos pasan estas cosas, pero muy honrado de estar y tratar de aportar algunas cosas con las salvedades, ¿no? Las advertencias que ya se dijeron sobre el caso. Este es un caso que está hoy en litigio y yo soy abogado del caso, defiendo a unas personas, algunas personas ahí jurídicas y humanas. El caso está en un momento álgido, desde que comenzó hay mucha ebullición y yo lo que quiero es, a ver, lo que intenté, lo que armé tiene que ver más que nada con ver esto desde desde el otro lado, ¿no? Como lo proponía Hernán cuando me propuso este seminario, tratar de mostrar cómo se vive desde el otro lado. Porque nosotros desde la academia, ¿no? Siempre trabajamos, que hace muchos años que estamos trabajando con esto, y siempre nos pasaba, o siempre nos pasa, que nosotros hacemos un desarrollo bastante profuso de la parte técnica, de la parte dogmática, de las experiencias en otros países, de la jurisprudencia, y proyectamos, ¿no? Cómo podría ser esto en la práctica. La ley es bastante nueva, dentro de todo relativamente nueva. Eh, no sé si es el primer caso, creo que algunos otros más pequeños dando vuelta, pero lo cierto es que este es el primer caso fuerte, o sea, este es el caso, ¿no? Leading case. Y nosotros siempre proyectábamos cómo iba a ser esto, ¿no? Nos preguntábamos desde la academia y desde nuestra experiencia práctica, yo por lo menos litigo hace muchos años, y es mi principal actividad, cómo esto iba a pasar en la práctica, cómo se iba a llevar adelante, cómo iba a suceder, pero claro, creo que nunca nos imaginamos que, que probablemente este, entre comillas, primer caso iba a ser un caso de esta magnitud, ¿no? Eh, yo tengo entendido que la gente que está escuchando acá es heterogénea de muchos países, no todos ejercen, no creo que la gran mayoría no litiga como abogados penalistas, entonces lo que a mí me interesa es dar la visión desde este lado, ¿no? Como abogado penalista que toma el caso. Y lo que nosotros nos planteamos siempre en la parte académica es cómo iba esto a conjugar con nuestro modelo procesal, con nuestro sistema, eh, con, con las garantías constitucionales, con las garantías del proceso, con el, nosotros en Argentina, vi que hay gente de otros países, nosotros en Argentina estamos, y especialmente en el Foro Federal, estamos experimentando un cambio radical de sistema procesal. Entonces, ¿cómo esto se iba a llevar con, con el ejercicio práctico, con el litigio, por la parte real, ¿no? Y las proyecciones que siempre se hicieron tenían que ver con algo que ahora se está cumpliendo, ¿no? La práctica se está cumpliendo, que tiene que ver con cómo encajar este sistema de compliance, de investigación interna, con un modelo procesal respetuoso de las garantías, ¿no? Eh, Hay algunas cosas que están en los fallos, no voy a referirme a hechos puntuales del caso, pero hay algunas cosas que están en los fallos que se fueron planteando, ¿no? Hoy por hoy la discusión está abierta, está viva, acerca de el tránsito de la fase privada, entre comillas, hacia la fase pública, que sería la fase procesal, y cómo la recolección de toda esa evidencia en forma privada se puede proyectar al caso, ¿no? Como ya una recolección de evidencia forense o válidamente forense. Y, y ese es el gran problema que nos enfrenta a nosotros desde el ejercicio de la profesión, desde este lado, para trabajar el caso. ¿Por qué? Porque el modelo tradicional, ¿no? de recopilación de evidencia es un modelo en donde el punto inicial de la investigación de un caso se da con un acto formal del Ministerio Público, ya sea en el proceso mixto que tenemos que está rigiendo este caso, ¿no? Un requerimiento del fiscal o una actuación formal, o ya sea en el modelo acusatorio con una audiencia de formalización. Pero lo cierto es que
hay una breve investigación previa, muchas veces muy chica, comienza el caso y toda la evidencia se recoge dentro del proceso. Entonces, la recolección de esa evidencia, ya sea de nuevo en un modelo mixto como nuestro o acusatorio, es un sistema de recolección en donde la defensa tiene intervención, ¿no? En cierto modo, a ver, no es que están a la par, no es que están de acuerdo, no es que la defensa audita en forma permanente la recolección de evidencia de la fiscalía, pero sí que tiene un poco más de presencia, ¿no? Sobre todo en el control. La Convención Americana, hay un montón de reglas internacionales que conceden o reconocen al acusado, ¿no? La posibilidad de estar controlando la prueba de cargo. Entonces, acá el primer desafío que nos encontramos desde este punto de vista es cómo proyectar esa evidencia recolectada en forma privada, con reglas de recolección privada, cómo proyectarla o cómo validarla en el ámbito forense real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el caso este, de nuevo no voy a dar ninguna precisión, pero cosas que son obvias, tiene infinidad de evidencia documental, tiene recopilación de correos electrónicos, de mensajes de texto, hay testimonios, hay interrogatorios y un montón de cosas que son las que forman la convicción inicial para ese acuerdo, que es a su vez el punto de partida de la investigación forense. Entonces, ¿qué tenemos? En un eje de tiempo tenemos una investigación privada con reglas privadas, mucha evidencia, después tenemos un acuerdo de colaboración y recién ahí tenemos, digamos, el caso ya en el carril formal. Claro, o sea, las reglas de recolección de evidencia del mundo formal probablemente son muy diferentes a las reglas de recolección de evidencia del ámbito privado. O sea, nosotros cuando trabajamos en los programas de cumplimiento, el compliance, etcétera, muchas veces no estamos pensando en el final del camino. Quiero decir que muchas veces tiene que ver con, bueno, hacer un acuerdo, hacer un pacto, ¿no? Y yo recuerdo, esto tiene que ver con una cuestión estructural, que cuando se trabajaba en la 27401, eh, la gente que estaba trabajando era la misma gente que estaba trabajando el modelo acusatorio. Entonces hay muchas cosas, ¿no? que una línea, una identidad de pensamiento ahí, en el sentido de que de este modelo se llevaba mejor con un modelo acusatorio, ¿no? Nosotros, de nuevo, este caso está en el modelo mixto, en donde la investigación está a cargo del juez, en este caso es una jueza, y el fiscal, ¿no? Que es lo que pasa en este caso. Entonces, la idea es que en un modelo acusatorio el fiscal recopila la evidencia y una vez que la precisa utilizar, la somete a un control judicial para ver si es válida o inválida y a partir de ahí tomar decisiones. Bueno, en este caso, la 27401 prevé una instancia de control judicial, que es la homologación, que, que lo que demanda es que un juez, o sea, por eso está pensada por un modelo acusatorio, un juez que sin ningún tipo de compromiso con la investigación analice ese acuerdo y lo valide. Pero esa validación no es una validación que tenga que ser técnica, digamos, no es que dice, ok, sí, el acuerdo es válido para ustedes. ¿Por qué? Porque como pasa en este caso, y este caso pasa de manera bien intensa, ese acuerdo de colaboración se proyecta hacia la responsabilidad de un montón de personas. No, el caso realmente no sé cuántos acusados tiene, ahora debe estar, no sé, los 40, 50, un poco más, no sé realmente, y esto creo que debe ser no sé, un porcentaje ínfimo, menos de un cuarto. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando nosotros maridamos, está el tránsito entre investigación privada y la colocación de esa investigación privada en el carril público, esto hace que los protagonistas de ese acuerdo hace un acuerdo que se va a proyectar a un montón de otras personas que no formaron parte de ese acuerdo, cuyas garantías van a estar sometidas a cuestión en esa investigación, que tienen derecho de controlar esa evidencia y que no lo tuvieron al momento de obtenerla. Acá obviamente que hay una discusión teórica bastante interesante, porque por ejemplo, esto tiene que ver con cuestiones de dogmática. Hace muchos años, bueno, muchos años es raro porque ahora se está juzgando. En el caso de Scanja, es un caso parecido, parecido no, que hubo un patrón similar, ya se fue gestando una jurisprudencia acerca de, bueno, esa evidencia que se recopila, de todos modos, después hay que hacerla valer en el juicio. Lo que pasa que también, en la medida en que esto ingresa en un modelo mixto, en un modelo en donde el juez, en este caso la jueza, tiene
compromiso funcional con la investigación, porque tiene el control de la investigación y aunque pueda delegarlo, lo conserva y garantiza el éxito del proceso con sus decisiones, el procesamiento en este caso, y un montón de decisiones de afectar garantías individuales. En este caso, eh, esa recopilación de evidencia, en cierto modo, deja fuera, ¿no?, del esquema de garantías al acusado, ¿no? En este caso concreto, que bueno, obviamente no es la idea plantearlo, estoy tratando de navegar por la frontera entre lo que se puede decir y lo que no se puede decir, pero desde el punto de vista del ejercicio, que es un poco, siendo abogado del caso y siendo litigante, puedo enriquecer, respetando esta premisa que tenemos. Eh, Nosotros nos encontramos desde el punto de vista de la defensa de estos casos en una situación, no sé si de inferioridad, porque eso en definitiva todavía estamos en la fase preliminar, pero lo cierto es que sí nos encontramos con la gran paradoja, ¿no?, del control de la evidencia en la fase de investigación. ¿Por qué? Porque eh, si esto fuese, si esto se hubiese hecho en un modelo acusatorio, lo que pasaría es que el Ministerio Público, con todos sus órganos, anexos y todo lo que están dedicados al tema, eh, que esto, vale decirlo, lo están haciendo de un modo muy profesional, eh, eh, tienen que trabajar sobre esto en miras a la homologación judicial, que es lo que dice la ley, pero una homologación judicial de un magistrado que no tenga compromiso estructural con la investigación, ¿no? Y además, por otra parte, la idea es que ese magistrado, ese control, esa homologación del acuerdo, tiene que funcionar o debería funcionar como si fuera una especie de control de la acusación del modelo acusatorio. ¿Qué quiero decir? Que un juez sin compromiso estructural con la investigación evalúe si esa evidencia está bien o mal recopilada. O sea, si se respetaron garantías, si la prueba es válida o inválida para pasar a una fase de debate. Claro, todo esto, este diseño que tiene la ley, que es realmente bueno, eh, cuando se conjuga con el sistema mixto, y aparte también con digamos, tribunales que ejercen el sistema mixto, ¿no? ¿El sistema mixto qué significa? Que no están distinguidas claramente las funciones de investigar y juzgar, ¿no? Entonces los jueces de instrucción, en este caso, y esto es estructural, o sea, no tiene nada que ver con las condiciones personales de nadie, pero los jueces de instrucción son garantes de la investigación, digamos, y responsables y garantes de la investigación. Investigan y toman decisiones. Entonces, lo que pasa es que asumen, de alguna manera, insisto, normativa, estructural, un compromiso con la investigación. De modo tal que cuando el acusado se entera, esto fue lo que nos pasó a nosotros, o sea, yo mi experiencia breve, contada brevemente de cómo fue el caso, yo recibí un llamado de un colega que me dijo, tengo otro colega que tiene un cliente que tiene esta situación, tenés que irte ya corriendo al tribunal a una indagatoria. Y claro, cuando llegamos a la indagatoria, nosotros, bueno, Hernán, Vicente litigan un montón, saben cómo son los grados de acusatoriedad, ¿no? Entonces tenemos el sistema mixto y el sistema acusatorio. Dentro del sistema mixto tenemos una especie ¿no?, de aguja que va desde lo más acusatorio hacia lo más inquisitivo, y hay juzgados que coyunturalmente son old style, ¿no? O sea, están más del lado más inquisitivo posible, y este es uno, o sea, insisto, es una cuestión, es una cualidad, es algo que está dentro de las reglas procesales que nos guste o no, así funciona, y hay juzgados que se apegan más al modelo inquisitivo y otros que se apegan más al modelo acusatorio, dentro del margen del modelo mixto. Y este está más del lado inquisitivo. Entonces, desde el punto de vista de la defensa, de pronto, los defensores nos encontramos, creo que fueron 9 personas detenidas, en sus casas allanadas, y una investigación completamente inabarcable. O sea, teóricamente el código dice que, esto es lo que dice el código de manera textual, pero casi, no se aplica casi nunca, pero en estos casos sí, que el sumario, ¿no?, la investigación recién se puede consultar en la indagatoria, ¿no? Entonces, claro, cuando un juez
o sea, recibe una investigación del Ministerio Público, la analiza, la homologa y a partir de ahí pasa un tiempo más, sigue investigando y convoca al acusado a declarar porque entiende que hay sospecha, ya estructuralmente no es un juez imparcial. O sea, al margen de las cualidades, insisto, personales, individuales, estoy hablando estructuralmente hablando. Esto es justamente una de las objeciones del modelo mixto, ¿no? Entonces, eh, esto es lo que pasa desde esta perspectiva. Entonces, las defensas ingresan al estudio del caso y al análisis del caso, digamos, con muchos cuerpos de desventaja, en cierto modo, porque existe un trabajo de investigación bastante potente, bastante bien hecho, pero insisto, con reglas de recopilación de la evidencia que son eh, eh, los que se tienen que discutir. O sea, es un poco lo que algunos planteamos. Claro, después de eso vienen las múltiples aristas del caso, porque, por ejemplo, en este caso se está acusando por asociación ilícita, ¿cierto? Claro, o sea, eso probablemente en el marco del acuerdo no es uno de los propósitos, o sea, no hace un propósito para que haya, no sé, 50 funcionarios acusados de asociación ilícita, ese no es el propósito del acuerdo. Entonces, cuando el caso, digamos, es como que esa tarea de investigación, ese modelo de investigación y todo ese frondoso trabajo de investigación, en algún momento cuando se formaliza, ya pasa a otro interés, ¿no? Insisto, no lo estoy utilizando de modo calificativo, sino otro interés que es el interés que va a tener juzgado de fiscalía, que comanda la investigación, de investigar los delitos de acción pública que están puestos a su consideración. Entonces, lo que pasa de pronto es que empieza a tener más relevancia y más importancia todos esos delitos, digamos, derivados, porque son en general mucho más severos desde la perspectiva de una acusación penal que la investigación base. Entonces, si uno lo piensa si yo lo pensara desde la estrategia de la empresa, del Ministerio Público, o sea, muy probablemente no sea tan útil eh, que esto se proyecte tan lejos. Porque claro, o sea, el Poder Judicial, el Ministerio Público, a medida que van encontrando delitos, tiene la necesidad de ir avanzando, sobre todo en un modelo mixto, en donde deje la oficiosidad y tiene que seguir avanzando en la investigación. Y de pronto casi que se va perdiendo de vista, ¿no? el propósito originario. Eh, a ver cómo bueno, tiempo, queda un ratito más para decir algunas cosas que tienen que ver con esto. Eh, yo la escuchaba recién a Liliana y atentamente, claro, y nos cuenta cómo es la cocina de esto, es realmente muy interesante. Eh, si bien los que estamos en el caso algunas cosas conocemos, a veces la cocina de cómo va, viene, cómo trabajan, esto es algo que lo sabemos por la experiencia práctica y eso, pero realmente me parece muy enriquecedor. Eh, y si nosotros tuviésemos que trabajar o sea, hablar de la cocina del otro lado, eh, eh, lo cierto es que eh, no hay, desde el punto de vista digamos, de las acusaciones derivadas, una organización de ese estilo para analizar la defensa del caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros entre los abogados, muchos no nos conocemos, muchos tenemos opiniones muy contrarias frente al caso, muchos pensamos que no hay que plantear una cosa y sí que plantear otra. Entonces, desde este lado está todo mucho más desorganizado y también estructuralmente desorganizado y, y es más heterogéneo. Pero en lo que quiero sí eh, concluir o- o- o por lo menos someter a la discusión es que lo que yo contaba al principio, ¿no? Es esa idea de cómo nosotros proyectábamos que este tipo de acuerdos se iban a consolidar en la práctica, qué es lo que iba a pasar cuando se hicieran, ¿no? En este caso, creo que es como es como debutar, ¿no? en la selección mayor. Este fue un caso hiper complejo, es un caso hiper complejo y creo que todas las aristas de la discusión están recién al comienzo. O sea, toda esta proyección está recién al comienzo. Porque, insisto, para mí el mayor desafío de las partes, no estoy hablando de defensa, pero del Ministerio Público, porque pienso que el Ministerio Público lo que va a querer es
llegar a un final, o sea, ya sea por un acuerdo, ya sea por un juicio con una condena. Obviamente que el Ministerio Público lo que busca es avanzar logrando los objetivos de política criminal. Entonces, eh, yo siempre enseño cuando hablamos del modelo acusatorio, de hecho, y hoy estamos, no sé si todos están al tanto, pero estamos en un momento de inflexión porque está a punto de aplicarse en el Foro Federal de la capital. Hay una gran preocupación acerca ¿no? de lo que es la fase intermedia, ¿no? Es decir, el control de la acusación. Entonces, todos los jueces te preguntan, bueno, pero ¿cómo voy a hacer yo el control de la acusación? ¿Qué tengo que hacer? Y claro, los jueces del modelo mixto están seteados en que son garantes y responsables de la investigación. Claro, si este modelo se va a trabajar en un sistema acusatorio donde los jueces no son garantes de la investigación, sino que simplemente tienen una función de control de las garantías. Estas investigaciones de forma privada no van a tener una red de contención como tiene con el proceso mixto, en donde, insisto, sea el propio juez eh, que tiene que controlar las garantías, es el que homologa o el que da el ok para el acuerdo. Entonces, la moraleja para mí es que este tipo de cosas, este caso, nos va a dejar la enseñanza, creo yo, a futuro y muy a futuro, porque nuestros plazos procesales son argentinos. Bueno, no creo que seamos campeones en eso, pero nosotros tenemos plazos procesales extensos. Nos va a dejar muy probablemente, o nos va a entrenar, o nos va a, a permitir tener mucha práctica en este punto que a mí me parece que es la médula desde la perspectiva procesal. Lo estoy viendo desde la perspectiva procesal y de litigio, no lo estoy abordando desde la perspectiva técnica ni nada. O sea, hago un origen en la perspectiva técnica porque es lo que proyectamos, pero que una perspectiva procesal y de litigio, el gran desafío va a ser, si esto en algún momento concluye en un juicio oral, eh, la defensa de esa investigación privada, con las prácticas de investigación privada, con la metodología de recolección de información de investigación privada, con la puesta en cuestión de la modalidad de recolección de la evidencia digital de esa investigación privada, transitarla al mundo forense, porque los estándares son muy distintos. Porque cuando uno hace un acuerdo, o sea, el propósito es llegar al acuerdo y lograr la exención o lo que fuere de sanción. Pero el propósito, o sea, en general no suele ser un respeto de garantías constitucionales o una recolección, si quiere, limpia de la evidencia. Entonces, ese creo yo que es lo que viene, lo que va a pasar, y es ahí donde creo que este caso nos deja probablemente mucha enseñanza, o sea, desde el punto de vista de cómo arrancó, cómo se dio, y también entiendo, yo soy defensor en el caso, pero estamos acá en un seminario, y aún así creo que la valía, en este caso, del Ministerio Público para trabajar una cuestión que es súper novedosa y súper compleja, eh, yo creo que lo están haciendo realmente muy bien. Y la cuestión se va a dirimir en donde se tiene que dirimir, pero lo están haciendo eh, de un modo técnicamente muy correcto, o sea, desde el punto de vista de la dogmática del compliance. Después, obviamente, eh, somos adversarios y nos pelearíamos por todo, pero creo que el caso es señero y está muy bueno poder discutirlo aquí. Bien, creo que agoté mi tiempo, pero también tengo que Sí. volar, pero Buenísimo, Muchas bueno, gracias, Marito. muchísimas gracias, Mario, muchísimo, súper interesante. Yo solamente tengo un pequeño comentario y una pregunta muy puntual. El comentario es que lo que planteas me parece que no tiene mucha solución. Me parece que no tiene mucha solución porque obviamente al requerir la ley realización de investigaciones privadas y uno hace una investigación privada, esa investigación privada naturalmente va a implicar a otras personas que no tienen modo alguno de controlar esa investigación privada. Es porque es por definición, por esencia, ¿no? Entonces, esa investigación privada que deja al margen, y es recolección privada de prueba, que deja al margen a personas que luego van a ser implicadas en un proceso penal formal. Está bien la distinción que hiciste vos, muy interesante, sobre el sistema mixto y sistema acusatorio, y que estamos ahí un poco en el medio y esto no está del todo bien. Pero de todos modos, me parece que no tiene mucha solución, porque ese control
es impracticable por parte de las personas que luego van a ser implicadas en el proceso como consecuencia de esa investigación, ¿no? Bueno, ese era el pequeño comentario y la pregunta puntual que tengo es si hubo, en el caso, planteos de nulidad de parte de las defensas y cómo terminaron, cómo se resolvieron esos planteos de nulidad. Hernán, sí, muy atinado. A ver, yo creo que ese es el gran problema. Y de nuevo, si yo estuviese del otro lado, si yo estuviese del lado de la acusación, me plantearía seriamente si de acuerdo al propósito que puedo tener como litigante, me sirve expandir el caso a infinitas personas. ¿No? Bueno, de esto creo que recuerdo a Jacobuzzi diciendo en las clases que la mejor una vez es la estrategia de defensa cuando la cosa está complicada es patear el tablero, ¿no? Y muchas veces, a veces nosotros como defensores queremos que un caso que está complicado, llenarlo de problemas, ¿no? Y bueno, esto es un poco lo que va a pasar acá, lo que está pasando acá. Y el caso, insisto, no puedo arriesgar un porcentaje, pero debe estar al 20%, no sé, 30%. Realmente no sé, porque uno puede ver lo que está, pero siempre van saliendo cosas nuevas, ¿no? Son muchos organismos, muchos funcionarios, muchos contratos. Y en relación con lo de los planteos, bueno, eso es una de las cosas que, bueno, sí se plantearon nulidades, se rechazaron. Yo no las hubiese planteado. Yo realmente tengo otra idea acerca de cuando están estos problemas de recolección de evidencia. Yo creo y aparte es un tema de coyuntura. Estos son casos en los cuales, insisto, lo que yo decía antes, si vos tenés un juez o una jueza que estructuralmente comprometió con la investigación, que homologó el acuerdo, yo no voy a estar planteando después que lo que homologó es nulo. Es una cuestión de estrategia. O sea, pero yo trabajaría de otra manera, por eso yo no lo planteé. Se planteó y se rechazó, que era que yo creo que es lo previsible, ¿no? Nosotros los que litigamos asiduamente en casos grandes sabemos que los casos grandes no se ganan por nocaut, ¿no? Entonces, pero bueno, son estrategias procesales. Es sencillo validar desde el punto de vista de la nulidad procesal, es sencillo encontrar eufemismos para validar. Por eso a Perfecto, veces no Mario, conviene ir tan lejos. está clarísimo. Mario, y para evitar estos planteos que ya se dieron, como estás explicando, o se va a dar en una posible, probable o hipotética audiencia de debate en el futuro, eh, ¿qué sugerirías si te pones hoy en los zapatos del abogado de la empresa que encuentra esto, que está asesorando a la empresa y que dice, bueno, encontramos esto, denunciemos? ¿Tu respuesta sería, investiguemos poquito y que lo haga la jurisdicción? ¿O hacemos una investigación completa, digo, para evitar planteos futuros de las defensas sobre nulidades? Y la segunda parte de esta pregunta sería, eh, Ujú. ¿y se va a solucionar algo con el nuevo Código Federal? Algo ya anticipaste, digamos, del juez más imparcial, entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o que no sea inquisitivo o investigador. Ujú. Sí, a ver, es difícil con estos casos grandes. Yo creo que si vos haces un acuerdo y eso se te desborda hacia un montón de personas que no formaban parte del acuerdo, muy probablemente los propósitos del acuerdo se te pueden no empiojar o complicar, porque estás trayendo un montón de actores al juego que probablemente van a estar atentando contra el acuerdo, porque me imagino yo que este, todos los que ingresen a este proceso y vayan ingresando, lo que van a querer es atacar el acuerdo. Entonces, hacer un acuerdo pensado que está, digamos, diseñado para hacer un acuerdo de responsabilidad, de aceptación de responsabilidad y reducción de pena y todo, y eso es que sea cerrado y que abrirlo, me parece que es un tiro en el pie, o abre la puerta a un tiro en el pie. Pasa que, claro, estos casos no son tan sencillos, no sé si está la fórmula mágica, porque no son tan sencillos, porque estos son casos en los cuales se involucra a un montón de actores, como son funcionarios, provincias, entidades, organismos. Estos son casos, y aparte otra cosa también, como decía, en el modelo de oficiosidad, una vez que el caso se pone en el andarivel de un tribunal de instrucción y un fiscal de instrucción, tienen la prerrogativa y hasta el deber de avanzar, de investigar, o sea, no pueden tener un delito frente a sus ojos y decir, no, yo voy a investigar hasta acá porque los privados querían hasta acá. Entonces, es casi que inevitable y yo creo que el diseño del acuerdo tiene que pensar en eso. O sea, tiene que pensar esa perspectiva. O sea, vos hiciste un acuerdo, no querés que tu acuerdo sea la punta del ovillo de un caso de 300 diputados, porque ponés el acuerdo en pugna. Okay.
Está perfecto. Bueno, yo creo que por el tiempo que estamos ya, y vos te tenés que ir a dar clases, vamos a dar por terminada la charla, y la actividad. Muchísimas gracias de nuevo, Ileana y Mario, por su tiempo y por compartir sus experiencias. Estuvo súper interesante, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias a Un ambos. gusto enorme. Gracias por escucharnos. Liana, un gustazo. Un gusto. Gracias, María, un gusto. Bueno, y Un placer. gracias a todos los que estuvieron, ¿eh? Muchas Excelente gracias. concurrencia. Bueno, hasta luego. Adiós. Nos vemos. Gracias. Adiós.